Muy buenos días a todas y todos nuestros amigos, amigas de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, donde ya hay bastantes seguidores de esta aula abierta de Ananta Sin Fronteras. Un programa que emitimos los sábados, lo grabamos a veces entre semana, dependiendo del tiempo y de las labores que esté desarrollando a quien hayamos invitado. Y en estos días hemos creado una serie de preguntas alrededor del futuro del yoga, de personas que tienen distintos enfoques sobre el tema y que han participado en debates abiertos en Redoma, que conduce Mati, también en otros espacios de Brasil, por ejemplo, que nos parece muy interesante, lo del profesor Roberto Simoes, y en otras áreas que hay una muy interesante conjunción de esfuerzos, de opiniones y de interés real en desarrollar las prácticas yógicas adjuntas a otras prácticas que se coadyuvan, se entremezclan, se desarrollan y se fortalecen. Y ese proceso pues ha venido arrojando un acercamiento muy interesante entre personas que tienen iniciativas de formación, escuelas o básicamente también un punto de intercambio de ideas sencillamente sin mayores, dijéramos, estructuras administrativas. Eso ha permitido que nos vayamos conociendo más. Ananta ha surgido como un espacio en el que nos encontramos un grupo de profesores, profesoras que impulsamos nuestras escuelas en distintos países y ahora ese proceso ha venido desarrollándose también hacia otros aspectos. Pero la pregunta de fondo para esta serie de programas es si el yoga en esas condiciones tiene futuro, si no se disuelve entre todo, ¿no? Es como quien lava a un niño, tanto que se le va por el sifón el niño, como decía alguien, no lave tanto al niño que se le disuelve. O sí, por el contrario, toda esta discusión lo nutre más y le da más fuerza, lo desarrolla en nuevas latitudes, ya no solamente como un reflejo de la cultura hindú, que todos respetamos, reconocemos y desde luego estudiamos, sino que también tiene unas implicaciones con este proceso de crecimiento en otras partes, en América Latina, que para muchos es un centro energético que está desarrollando también una fuerza espiritual y energética muy potente en estas épocas de Kali Yuga, según la perspectiva yógica. Bueno, muy bien, y entonces en ese proceso encontramos pues uno de los impulsores de esta corriente de opinión tan importante, que es Matías Uribe, que pues ya lo reconocen en todos los medios, que ha desarrollado además también una relación con grupos de jóvenes muy entusiastas que ayuda muchísimo a ese fortalecimiento de los conceptos y a estudiar más, a preguntar más sobre cosas que parecían absolutamente inamovibles. Pues no, no es así, hay que también se puede seguir profundizando y además de eso, encontrando su relación con nuestra eh, existencia actual en este mundo del siglo XXI, en el año 2024, cómo es que funciona. Entonces, bienvenido una vez más, Mati, a Ananta, al aula abierta de Ananta. Y bueno, la pregunta está puesta, ¿el yoga tiene futuro? Yo creo que sí, yo creo que el yoga tiene un futuro muy bello. Ya se va evidenciando una gran cantidad de movimientos que muestran que esto va para largo, esto no se va a acabar pronto. Lo que sí probablemente no tenga futuro de aquí a unas décadas es la estructura centralizada en un gurú o en un libro incuestionable o en un dogma incuestionable. Eso cada vez tiene el camino más difícil para florecer, para manifestarse,
porque cada vez hay más grupos y más movimientos que comparten el conocimiento sin esas redes de opresión jerárquica que te dicen este conocimiento solo lo puedes entender o comprender bajo la guía de un gurú, ¿cierto? O bajo la guía de este método que es el mejor, o este linaje que es el más antiguo y el verdadero. Todos los demás son falsos. Eso ya que no funciona, ¿cierto? Eso ya cada vez es más obsoleto y va sonando cada vez más patético y ridículo. No porque antes, no porque siempre lo haya sido así, tal vez antes funcionaran estas estructuras, antes no existían las redes de comunicación que existen hoy en día, por ende es natural que todo se transforme. Yo quería hacer una aclaración, Sí, sí. y es que tal vez en ciertos movimientos se sumen más los jóvenes, sobre todo, ¿cierto? Porque los jóvenes son más cándidos, son más dispuestos, a veces son más fáciles también de manipular. En cambio, en este movimiento, a medida que el movimiento se ha transformado no tanto en un movimiento centralizado en el dogma del yoga, porque el yoga también es un dogma, aunque se puede desdogmatizar y se puede trabajar de otras formas, pero originalmente todo lo que tiene que ver con Patanjali, con el con la Bhagavad Gita, con el Hatha Yoga, con el Tantra incluso, son una serie de dogmas religiosos, ¿cierto? Obviamente se pueden vivir de otra forma. En el yoga hay científicos, hay religiosos, hay sacerdotes, hay filósofos, ¿cierto? Y son diferentes formas de vivir el yoga, ¿cierto? Pero a medida que el movimiento se ha ido transformando en algo más inclusivo, ¿cierto? Más respetuoso con la opinión de cada uno, eh, han venido llegando personas mucho mayores, ¿cierto? Ujú. También hay jóvenes, siempre ha habido jóvenes, Sí. siempre habrá, porque es muy importante, pero también las personas mayores se van sintiendo más cómodas, porque las personas mayores no se sienten tan cómodas con que tú les digas cómo son las cosas. Los jóvenes de pronto se dejan meter el cuento un poco más fácil, ¿cierto? Y yo creo Ajá. que a medida que uno va envejeciendo, yo estoy muy joven todavía, pero a medida que he ido viviendo mis pocos años, aunque tampoco son tan pocos, porque también he tenido muchas experiencias en estos 35 años, me voy dando cuenta que yo creía que estaba en un grupo libertario, que respetaba mi, mi forma de pensar, que era un grupo predominantemente por jóvenes, conformado por jóvenes y algunas personas de más edad con espíritu joven también, ¿cierto? ¿No? Pero claramente eran una minoría en esta comunidad. Y, pero sobre todo porque había mucha fobia también a las personas mayores y se hablaba mucho de que las personas mayores no podían practicar ese método. En cambio, eh, los jóvenes sí, pero eso tiene una razón de ser también, y es que los jóvenes son más fácilmente moldeables. Ujú. Entonces es importante, sobre todo la alerta para los jóvenes, que, que vayan con calma. Es muy, el fuego juvenil es muy intenso y ese fuego cuando se enciende no hay quien lo pare. Y es muy fácil de encender por un gurú que te dice, mira, Claro, claro. yo te voy a mostrar qué puedes hacer con todo ese fuego. Y entonces después Vale. de Vale 10 20 años, vale esa precisión muy importante, Mati. Allí dos elementos entonces. Uno primero, fuerte, crear una comunidad que supere el enfoque centralizado en un maestro o un gurú, como lo quieras llamar, y desarrollar unas formas, tanto, dijéramos, de la estructura de la escuela, para llamarlo así, o del grupo, pero al mismo tiempo también traer formas diferentes de encontrar esa relación, dijéramos, con el yoga y otras disciplinas o corrientes o formas en las que se expresa, dijéramos, la vivencia de los seres humanos. Eso ha sido, eso es muy importante. Y que no solamente es de jóvenes, sí, sí, eso es bueno, yo me meto ahí de entrada, pues a mí me atrae mucho en lo que haya una, dijéramos, una perspectiva crítica y mucha dinámica, sobre todo de crear, ¿no? De crear nuevas experiencias a partir de también las experiencias anteriores. Sí, evidentemente no se trata
de una cuestión centralizada o focalizada exclusivamente en jóvenes. Sí, muy importante esa aclaración. Igual, igual tienes razón, ¿cierto? Tal vez yo, como tú lo sabes, estuvimos Mm, durante tanto tiempo en una comunidad donde éramos casi un 90% jóvenes, mm. entonces de pronto ahora que no somos la mayoría, la gran mayoría, sino que es un grupo más diverso, de pronto yo percibo con más y con gratitud también que haya diferentes grupos poblacionales, porque no solamente se excluía en este grupo a las personas mayores, también a las personas gordas, a las personas que no tienen tanto dinero, a las personas, sí, a los negros, a los Aporofobia homosexuales. lo llama Adela Cortina, la aporofobia, el odio a los pobres. Exacto, la aporofobia, que es un clasismo, ¿cierto? Sí, 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 hay, es. hay xenofobia, hay gordofobia, hay racismo también, ¿cierto? Es bastante, pues, bastante doloroso, la verdad. Y bastante misoginia también, aunque no parezca, Ajá, pero también. ajá, ajá. Bueno, muy bien. Entonces, el yoga tiene futuro mientras sea capaz de superar ese enfoque centralizado o en un gurú o en un método, una escuela, y no logre entender que el paradigma, como lo llaman, del árbol del yoga está ya superado también. Hay una nueva mirada al asunto y es que ya no es un enraizamiento con un tronco único, sino que es un rizoma, que es, dijéramos, la esencia de una de las iniciativas y propuestas que has venido planteando desde Redoma y que hemos acompañado desde Ananta. Sí, ese árbol se secó. Sí, sí. El árbol sí, sí. Ese, Se ese árbol transmutó, ya, como ya, sucede con todos los árboles, se transmuta a otra. pues de hecho yo creo que siempre existió el rizoma, ¿cierto? Simplemente que tal vez el ojo de poeta, que es ese rizoma que se traga los árboles, ¿cierto? Y los Sí, sí, mata. sí. Tal Sí. vez lo mató, no sé si lo está matando o qué, pero bueno, hay unas plantas que se trepan a los árboles y se las tragan y uno ve lo que antes fuera un bosque y ya es una planta que se lo Aquí, comió todo. aquí en este sitio tenemos una batalla contra esa, Esa maleza. es una especie, sí, es bastante agresiva. Hay que controlarla. En otras partes la controlan bien porque se muere con las estaciones, pero aquí en Claro. el trópico crece todo el tiempo, entonces se lleva todo por delante. Claro. Sí, yo creo que el concepto de rizoma, como todo, hay que cogerlo con pinzas también, porque no es un rizoma, ¿cierto? Lo que ¿No? pasa es que existe un concepto filosófico, que es el concepto de rizoma, que es muy útil y que nos funciona en esta lucha, pero Ujú, que tampoco es que sea un rizoma, porque el rizoma realmente es una sola especie, y esto no es una sola especie, ¿cierto? O sea, si yo digo, tengo un rizoma, ¿cierto? ¿El rizoma qué es? Básicamente es una forma biológica, botánica, que se utilizó para desarrollar la teoría filosófica del rizoma porque no tiene una diferenciación entre el tronco, las ramas, las raíces, las hojas, las frutas, las flores, como si es en el árbol que hay una diferenciación, el tronco del yoga. De aquí nacen todos los yogas. Aquí están las raíces de ese tronco. Los primeros linajes son las primeras ramas, luego hay unas ramitas más pequeñas, ¿cierto? Y luego aparecen unas frutas y unas flores. En el rizoma no. En el rizoma no hay un centro, ¿cierto? Por ende, el yoga no nace de una sola parte, ¿cierto? No hay un tronco del yoga, sino que hay multiplicidad de troncos, ujú. ¿cierto? Entonces, no es que sea, se podría hablar mejor de un bosque nativo, por ejemplo, ¿cierto? El bosque nativo, dependiendo de la región, crece diferente, ¿cierto? Correcto. Crecen diferentes especies y son múltiples especies. Yo preferiría ese concepto de bosque nativo al concepto de rizoma. Pero el concepto de rizoma me gusta porque ya tiene una fuerza y un impacto en la historia de la filosofía, ¿cierto? Ya es un argumento muy importante para defender este tipo de estructuras no jerarquizadas y no Ajá. estructuradas en torno a un gurú, un texto, un método, una verdad, ¿cierto? Ah, perfecto. Ahora, lo que es interesante de ese rizoma como instrumento didáctico es que sirve lo mismo que en su momento sirvió el árbol para ejemplificar, para que el practicante comprenda, ¿no? Que esto tiene pues esta estructura y qué tal. Entonces sirve como instrumento didáctico y el rizoma viene a, dijéramos, de una perspectiva también didáctica, pedagógica, a ilustrarnos sobre lo que significa poder nutrirse de distintas formas, tener
múltiples entradas, crecer, vivir, ser. Seguramente después el rizoma será superado por otro ejemplo, Pode- otro podemos, material didáctico, ¿no? podríamos reemplazarlo con el concepto de micorriza. ¿Qué tal? Ah, No sé sí, si sí, sí. conoces el concepto de micorriza, que es muy bonito porque ya dialoga también con los hongos. La micorriza es un diálogo entre las raíces y los hongos, o Ah, sea, no solamente el rizoma, que serían las raíces, sino los hongos que permiten que las raíces de los árboles se comuniquen por debajo de la tierra e incluso se comunican por arriba también. ah, Entonces, ¿qué hace el rizoma? Permite que se puedan comunicar los árboles. Entonces no es el árbol del yoga. Tal vez no es que no existan los árboles, existen. Los árboles son los linajes, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy en día hay un concepto muy fuerte, que es el concepto de yoga poslinaje, ¿cierto? Acuñado por la profesora etnógrafa Theodora Wildcroft, ¿cierto? Que es de Londres, creo que es ella. Y ese concepto está tomando mucha fuerza porque ya empiezan a organizarse los profesores de yoga y los practicantes de yoga más allá de los linajes. Entonces no todos se organizan los linajes. Entonces no podemos seguir comprendiendo el yoga como una serie de linajes, que sería, digamos, un bosque nativo donde hay árboles de diferentes especies y hay una micorriza, que es el rizoma del yoga, que permite que todos esos árboles se comuniquen por debajo de la tierra sí, para que sean una selva. Entonces, como una entidad diversa. Entonces, claro, existe el árbol del yoga de Krishnamacharya. Digamos que Krishnamacharya están las raíces del Iyengar, también del Ashtanga Vinyasa, porque era el maestro de Iyengar, de Patabi Joyce y muchos maestros que luego tuvieron discípulos y hoy en día tienen una gran cantidad de escuelas por todo el mundo. Ahí hay un árbol. Pero hay otro árbol muy diferente, que es el árbol de Shivananda. Y hay otro árbol muy diferente, que es el árbol del Kundalini Yoga. Y hay muchos otros árboles que no todo el mundo conoce porque no son tan populares, tan mercantilistas y tan centralizados en esa figura de poder del gurú, sino más organizados en torno a unas creencias, a unas ideas. Y son muchos, 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 muchos. Los linajes del yoga son muchos, ¿cierto? Y hay antiguos y modernos, hay que están en los dos porque ya nadie los practica, los usan de formas muy distintas a como eran originalmente, pero ahí están descritos y se pueden volver a traer al presente, de pronto actuándolos obviamente con los paradigmas sociales actuales, porque hay muchas cosas que ya son totalmente obsoletas, así como pasa con el Hatha Yoga. La gente practica Hatha Yoga, el Hatha Yoga es vigente, pero si yo voy y miro los textos fundacionales de Hatha Yoga no son vigentes, ¿cierto? Que dice, para poder practicar esta técnica necesitas una mujer que se comporte como tú quieras. Eh, esta técnica no sirve sin estas otras dos, así como la belleza de una mujer no le sirve para nada si no tiene un hombre, ¿cierto? Esas cosas, esas dos cosas que dije son citas textuales del Hatha Pradipika. Puedes comparar todas las traducciones que quieras y vas a ver que ahí está. En, en el, en el capítulo sobre mudra, en la descripción, en el último shloka, porque estás organizado en shlokas, que son una forma de verso, en el último shloka del segundo mudra, ¿cierto? Que es Maha Mudra, están primero Maha Mudra y Maha Bandha, ¿cierto? Al final de Maha Bandha, perdón, el último sutra dice, estos dos mudras, o sea, Maha Mudra y Maha Bandha, no sirven de nada sin Vajroli Mudra, que es el siguiente, el que se va a explicar después. Y se dice, así como a una mujer no le sirve de nada su belleza sin un hombre, ¿cierto? Literalmente dice eso, ¿cierto? Entonces, bueno, listo. Las técnicas son muy útiles, funcionan, ¿cierto? Pero ¿cuál es la necesidad de hacer esa? esa Claro, comparación estábamos, es, hay que, hay que, hay que entender el contexto. Es un libro correcto. escrito en un grupo de solo hombres, Ah, ¿cierto? Que contrataban prostitutas para poder practicar las técnicas tántricas, ¿cierto? O sea, ah, ese es el contexto histórico. ah. Entonces, Exacto. La superación la superación de ciertos elementos que eran considerados normales y hasta sagrados en algunas de esas tradiciones tan antiguas, pues son absolutamente indispensables y conducen a una discusión también de fondo en la actualidad, que es el tema de las sectas que abusan de sus practicantes, tanto de hombres como de mujeres y de todo el esquema, dijéramos, que se ha montado alrededor de esa estructura
del maestro centralizado, todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, que además de eso, pues tiene el derecho sobre las personas en cualquiera de sus fases, ¿no? O abuso laboral, o abuso sexual, o acoso sexual, o acoso laboral, o acoso económico, o abuso económico, de todas las manifestaciones que eso tiene, que evidentemente en la actualidad pues ya no son toleradas ni son tolerables, o no deberían serlo, a pesar de que hay gente que dijéramos, convertido eso en una constante de su vida y que es muy lamentable porque pues aleja a muchas personas que vienen con real interés en practicar, hacer sus prácticas, no solamente de yoga, sino de todas sus técnicas espirituales y, y también medicinales, dijéramos, de sanación, y de lo que encuentran es abuso y una deformación total de la doctrina, dijéramos, hacia las áreas más oscuras de, de ese proceso. Bueno, y cuando digo oscuras, bueno, entonces quito la palabra oscuras, hacia las áreas más perversas de ese, de ese proceso, ¿no? Porque sí, yo también tengo mi debate, tenemos un debate sobre la oscuridad, por ahí lo vi, sobre la oscuridad y el sol negro. Nos faltó hacer esa discusión. Mu- Pero es ese, el tema del abuso. Tema Muy el yoga no importante puede ese tema. subsistir si se patrocina a partir de abusos con las personas. No puede subsistir. Yo creo que tiene los días contados. Todavía puede funcionar, todavía hay muchos abusadores, les funciona digamos, la red de trata de personas, Ujú, les funciona, ujú, porque es eso, es trata de personas, no solamente para sexualidad, sino para quitarles el dinero, para ponerlos a trabajar gratis, para tener suministro narcisista, de yo soy tan grande que tengo tantos discípulos, tantos seguidores, etcétera, ¿cierto? Eso ujú. todavía funciona. Todavía hay Claro. muchas personas buscando a alguien en quien poner la responsabilidad de su propio proceso, porque no tienen la valentía de asumir los procesos que no solo son personales, sino que son colectivos también, son de la sociedad. Y entonces ponen toda la responsabilidad en un gurú y ya el gurú es el que los lleva. Y no saben que el gurú también se está aprovechando de eso y que en realidad no los quiere llevar a ninguna parte, simplemente los quiere tener ahí como suministro para él, ¿cierto? Y puede que el gurú no lo sepa, es que muchas veces el gurú no lo sabe, el gurú cree realmente que está haciéndole un bien a esas personas, Ujú. porque es que la enfermedad o el trastorno de Sí. personalidad narcisista es así, es muy difícil percibir para el narcisista su propia fantasía, ¿cierto? El narcisismo nace de una negación profunda de tu identidad humana, de tu humanidad imperfecta, como todos los seres humanos somos imperfectos. El narcisista es alguien que le cuesta tanto esa imperfección humana porque es dolorosa. Es dolorosa, yo entiendo perfectamente, porque es muy doloroso uno darse cuenta de lo imperfectos que somos y de lo mezquinos y de lo miserables que somos como seres humanos todos y todas, sin excepción. Son menos miserables los que son conscientes de su miseria y de su mezquindad y saben cuidar a las demás personas de eso porque se conocen y se aceptan como son. En cambio, quienes pretenden negar su propia miseria y su propia mezquindad, crean una imagen idealizada de sí mismos, en la cual son perfectos, se la creen porque es lo más fácil para no aceptar su imperfección y se la intentan imponer a otras personas que la reciben con gratitud porque por fin encontraron un ser perfecto y también entran en el mismo delirio colectivo y hacen todo lo que sea posible por alejar cualquier cosa que amenace la destrucción de esa imagen que idealizan y que persiguen, porque creen que eso es posible, porque también quieren llegar a ser seres perfeccionados, entonces siguen a un ser perfeccionado y entran en un delirio que también va a desarrollar un trastorno de personalidad narcisista en los seguidores más cercanos que empiezan a tener poder dentro de las instituciones. Los demás lo que desarrollan es un trastorno de estrés postraumático por el Uf, abuso de esos claro. narcisistas, ¿cierto? Es Que dirigen las una cadena instituciones. destructiva brutal. Exacto, exacto. Ujú. Sí, y ese es, dijéramos, un elemento fundamental a la hora de observar el futuro del yoga. Si el yoga tiene futuro, te lo tendrá, como decíamos antes, siempre y cuando sea capaz de entender también que hay que superar
y definitivamente enterrar la figura del gurú, del maestro, del guía o como lo quieran llamar, abusador, constantemente llamando la atención sobre su grandeza y sobre su prepotencia, ¿no? Y Mm. ese que le hace un daño gigantesco tanto al practicante o la practicante con quien esté, y a sí mismo, desde luego, es una forma de nutrir esa terrible y dolorosísima circunstancia de una persona que no, nunca va a estar satisfecha con ninguna alabanza, nunca, nunca, nada, nunca les satisfacerá absolutamente nada de lo que le ofrezcas y eso le hace un daño gigantesco. A cualquier escuela, desde el punto de vista pedagógico, es de lo más grave que hay. Ayer tuve la oportunidad de ver un video de un profesor muy conocido de la universidad, de una universidad, de la Universidad Nacional de Colombia, vamos a decirlo, ¿no? Agrediendo a una profesora, a una compañera que hizo un debate, ¿no? Una cosa terrible ese profesor, yo no sé cómo lo pueden mantener y con un narciso pero gigante y una enfermedad mental ya muy exagerada, ¿no? Yo creo que lo tuvieron que sacar de la asamblea y todo porque pues le iba a golpear porque ella estaba hablando sencillamente de una agresión que había sufrido por parte de él o de otra persona, no sé el detalle, pero a cualquier institución le hace daño. Y en pedagogía más y más en pedagogía como la que nosotros intentamos desarrollar, porque pues aquí llegamos a la esencia. Tú enseñas trigonometría, bueno, no estás hablando de sus gustos, de sus condiciones físicas, de sus condiciones emocionales, de sus condiciones energéticas, ni tienes que tocar el cuerpo, enseñas trigonometría. Pero aquí hay que tener demasiados cuidados como para evitar que cualquier cosa pueda, dijéramos, herir la susceptibilidad de quien está trabajando con uno, pues, en una perspectiva de aprender y canalizar su energía y su inquietud. Claro, empezando por también reconocer nosotros mismos como profes hasta dónde podemos acompañar, ¿cierto? Porque hay Correcto. procesos que ya solo Yes. le corresponden a la persona, ¿cierto? Ah, Y también otra cosa muy importante ahora que lo mencionas, porque es que podemos pasarnos la vida entera hablando mal de los gurús y de sí, los, sí, y de sí. los, y de las sectas, Sí, pero no. hablemos también de las personas que no son capaces de hablar de estas cosas, que se sienten incómodas, que apenas te escuchan hablar de estas cosas te dicen, pero ¿por qué te dejas llenar de toda esa oscuridad? Tú que eres No, no. profesor de yoga, Sí, sí, de amor, ¿por qué dejas que esto te dañe la vida? Eso a mí no me está dañando la vida, al contrario, ¿sabe qué me dañaría la vida? Quedarme callado. sí, sí, sí. Donde yo me quede callado se me daña la vida. Mm, Entonces, no quiere decir que todo el mundo tenga que hablar igual y alzar la voz de la misma forma. Cada uno tiene su forma, ¿cierto? Pero así como tú estás aquí denunciando a este profesor, ¿cierto? mm. Y seguramente habrá personas que te dirán, ay, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué no vas y hablas con él? Porque es que es importante también exponer a estas personas, es supremamente importante. Si no, no van a cambiar. El narcisista sabe muy bien cómo defenderse en privado, sabe muy bien cómo amenazar a las personas que lo atacan en privado para que se sientan en peligro y no lo amenacen. En cambio, ante la denuncia pública, el narcisista no puede hacer nada. Ante la denuncia pública, el narcisista se queda en pánico, Claro, le claro. da pánico, ¿cierto? Entonces es muy importante la denuncia pública, obviamente, con debate, abriendo siempre el espacio al diálogo, abriendo el espacio para que más testimonios aparezcan y no nos quedemos en la denuncia sin pruebas, ¿cierto? Es muy importante. Hay muchos testimonios de todo esto que estamos aquí diciendo. Hay muchas víctimas que no se animan a hablar justamente por esa censura social y no quieren que les digan, ay, pero ¿por qué lo estás exponiendo si él era tu amigo? ¿Por qué haces esto? Ay, pero no, habla con él o lo que sea. No, hay que denunciarlo. Claro. Tenemos que romper el pacto patriarcal también entre los hombres, ¿cierto? Hay hombres abusadores y siempre alrededor de un hombre abusador hay dos, tres, cuatro, cinco hombres que aunque no sean abusadores, lo rodean y lo protegen porque son amigos de él. Y aunque están todos de acuerdo en que lo que esa persona hizo está mal, no quieren que esa persona termine ni en la cárcel, ni en el escarnio público, no quieren porque lo Buenísimo. quieren y es su amigo. Eso es un pacto patriarcal que hay que romper. Lo siento. Perfecto. Justamente porque eres tu amigo, porque soy tu amigo, te voy a exponer para que dejes de hacer esto. No más, es que no más. Si no te expongo, lo vas a seguir haciendo toda la vida. Claro, Y claro, puede que no te pase nunca nada, pero a tus víctimas sí que les va a pasar y van a quedar trastornadas, claro. ¿cierto?
Entonces hablemos también de eso, es importante. Y para Sí, no solo hablar de lo difícil, porque obviamente se puede hablar de cosas maravillosas, hablemos de este rizoma maravilloso que se está formando, que es claro, muy lindo porque es un espacio en el que ya no hay lugar para este tipo de abusos, porque es un lugar en el que está normalizada la denuncia, está normalizado hablar de estas cosas, nadie se siente ofendido, nadie se siente incómodo porque podemos perfectamente compartir en torno a todas estas cosas y algo mucho más importante, compartimos el conocimiento al cual es tan difícil acceder dentro de las instituciones jerárquicas porque tienes primero que pasar por una serie de pruebas de sumisión, de lealtad, de que vas a guardar luego silencio y no le vas a contar a nadie los secretos, y por allá cuando ya llevas 20 años en la institución te revelan las técnicas más potentes de todas, que son las que guardan como un tesoro porque son las que ya descubrieron que funcionan. Aquí en claro, el Rizoma hablamos de todas esas técnicas sin misterio. ¿Por qué? Porque aquí los tesoros son tan abundantes que no tenemos que cuidarlos celosamente, no nos importa, nos da igual que se esparzan el por el mundo y se mundo conozca, claro, y que además, para que sigan siendo tesoros, están rodeados también de un conocimiento importante para saberlos aprovechar bien y que no tampoco lleguen a malas manos, porque pueden llegar a malas manos también y pueden causar daños y pueden ser delicados y a veces originalmente se cuidaban por esto, para cuidar la salud de los practicantes, pero hoy en día en la mayoría de estos espacios solo se cuidan por control, para tener a las personas bajo control, para ajá, que la persona se mantenga ahí durante toda su vida con la esperanza de que algún día le van a revelar el secreto, ¿cierto? correcto, Entonces, eso es algo muy importante. Yo creo que la metáfora que en este momento me parece más clara es, listo, los árboles existen. Existe el ajá. árbol del yoga tal, hay muchos árboles. El problema comienza cuando tú quieres, como te gustó tanto tu árbol, Que todo el mundo se suba a tu árbol. ni siquiera, es aún peor, que tú te gusta tanto el árbol de Krishnamacharya, que tú Ujú, quieres ser otro Krishnamacharya, entonces tú vas a volverte otro Krishnamacharya y lo que vas a empezar a hacer es un monocultivo. Vas a crear exacto, un bosque monocultivado, como un bosque de pinos, todo de pinos, que lo único que hace es dañar el suelo y en ese suelo lo único que crece son pinos, ¿cierto? Y correcto. ese suelo ya está dañado y reparar ese suelo se puede, pero es muy complicado, ¿cierto? Hay que talar todos los pinos, hay que sembrar bosque nativo, hay que esperar muchos años para que el bosque nativo vuelva a crecer. Muchas veces no hay forma de reparar el suelo, ¿cierto? O es muy, muy, muy costoso, muy difícil. Entonces, cuando tú pretendes sembrar un montón de Patanjalis, ¿cierto? Tengo un bosque de Patanjalis acá, todos son Patanjali, todos repiten el Yoga Sutra de Patanjali como si fuera el único yoga que existe, el único libro de yoga que existe o el mejor. Ahí entonces tienes un suelo dañado en el que todo lo que no se parezca a Patanjali va a sonar a herejía, va a sonar a yoga falso, va a sonar a apropiación cultural, va a sonar a cualquiera de esas estupideces que dicen. La apropiación cultural existe, sí, claro que existe, pero es un fenómeno muy pequeñito en medio del inmenso fenómeno de globalización del yoga, en el que ya no está siendo una persona que se apropia irresponsablemente de un conocimiento, sino que está siendo parte incluso, hazte consciente, tú eres el que está siendo colonizado por la India en este momento. En este momento es la India la que está colonizando el mundo entero con políticas que imponen la práctica del yoga de Patanjali y el yoga de los natas, es una mezcla entre Patanjali y el yoga de los natas, que es Hatha Yoga, yoga postural. Ujú, Y, oye, no sé si te has dado cuenta, en el ujú. país que sea que estés, que el gobierno de la India está interviniendo en todos los países el Día Internacional del Yoga para hacer un proceso de colonización. Entonces se habla mucho de la colonización del yoga como si fuera un proceso de Occidente hacia Oriente, como si nosotros hubiéramos colonizado porque Ajá, mezclamos el yoga con la gimnasia sueca y de ahí nace el yoga postural moderno, pero los que mezclaron el yoga con la gimnasia sueca son hindúes, son indios, algunos hindúes, otros indios, en sí. general indios, Ujú, porque no es lo mismo, ¿cierto? El hindú es alguien sí. que se acoge a un sistema de creencias, el indio es una persona con una nacionalidad. Entonces, hay que ir más atrás en el proceso de colonización. El trajeron ya está colonizado. El yoga nació originalmente en pueblos, en comunidades vernáculas, en comunidades que vivían por fuera
de la institución brahmánica, y luego esa institución brahmánica ortodoxa se apropió del conocimiento de los pueblos originarios, de los bosques nativos, todos diferentes, con especies diferentes, y los fue convirtiendo en un monocultivo del yoga darshana, que es el yoga de Patanjali, y eso lo único que hace es dañar el suelo y acabar con la posibilidad de que exista el rizoma, porque todos son puros árboles, todos igualitos, ¿cierto? Pero entonces después aparece el otro gurú que hace otro método distinto y también hace su propio monocultivo y así. Si tú no eres parecido, como decía el maestro Sergio, es que eso allá lo que hacen es como sacando hamburguesas de McDonald's, ¿cierto? No importa si el instructor tiene realmente un conocimiento profundo, si sabe cuáles son los ingredientes que mejor le quedan a esa hamburguesa, ¿cierto? Si la hamburguesa que bien cuidada, con una carne bien bonita, deliciosa, vegetariana, etcétera, sino que todas son puras hamburguesitas iguales, rápidas, las venden baratas también para que todo el mundo vaya y para que lleguen allá todas las personas desahuciadas a las 3 de la mañana, bien drogadas, bien borrachas, en el automac a comprar la hamburguesa barata porque tienen hambre y lo único que les importa es saciar el hambre, así como llegan las personas a los ashrams. Son muchas personas que tienen unos trastornos muy graves, personas que están en condiciones de vida muy duras y en los ashram los acogen supuestamente porque están haciendo un trabajo comunitario, entonces los acogen, pero lo único que hacen es aprovecharse de la debilidad emocional de estas personas para tenerlas ahí replicando un mensaje, replicando lo mismo, haciendo un monocultivo, replicando un dogma religioso, en vez de ofrecerles a estas personas lo que realmente necesitan, que es una atención terapéutica bien profunda, bien compleja, ¿cierto? Una, una observación de cuáles son los problemas sociales que los llevaron a esas condiciones y cómo podemos trabajar por transformar la sociedad, ¿cierto? El gobierno, transformar las ciudades para que las personas, muchas veces las enfermedades mentales nacen es de causas sociales muy graves a las que nadie les está prestando atención. Entonces esos monocultivos de yoga no les importa nada de lo que esté por fuera del bosque, no les importa que en Gaza estén haciendo un genocidio terrible los de Israel, no les importa, no se toman el tiempo de estudiar, no les importa la violencia que hay en Colombia o en su propio país o en su propio pueblo, porque están en un templo donde todo es paz y amor y el mundo externo ya dejó de existir. Entonces esa es la propuesta del rizoma, talar los bosques Buenísimo. nativos, talar los bosques monocultivados, Sí. sembrar bosques nativos donde puede surgir el rizoma, donde el rizoma es libre de existir en medio de una red de conocimientos diversos que van más allá del yoga, que tienen que ver con las comunidades ancestrales de los diversos territorios, que tienen que ver con las diversas religiones, que tienen que ver con las diversas filosofías, que tienen que ver con la ciencia, que tiene que ver con muchas áreas del conocimiento que gracias al rizoma pueden dialogar entre sí. Y esas áreas puede que tengan árboles, pero son árboles diversos de muchas especies. Eso, y más o menos la Y en metáfora, ese, diría yo. en ese sentido tendría futuro el yoga. Es decir, todo lo que, en cualquier, además en cualquier plano, lo que acabe con la diversidad, en este caso con la biodiversidad, para seguir con tu ejemplo, tiende precisamente a extinguir o a perpetuar, a extinguir la posibilidad de que existan otras formas de expresión o a perpetuar solamente un tipo de, una especie, en este caso una especie de yoga, lo que muchas pastizales los denominan desiertos verdes, ¿no? Porque está verde, todo el pasto parece lindo, pero no hay sino una especie y no hay nada más, no hay ni siquiera un pequeño trébol o una matica que diferencie de lo que dijéramos está sembrado allí. Y es gravísimo porque evidentemente conduce a una situación de extinción, ¿no? Que solamente tendrá expresión una forma de vida. Muy bien, Mati, un agradecimiento. Mira, una pregunta que es la que también nos hacemos. Desde luego que esa modificación, dijéramos, de formas de practicarlo, de abrir, que haya un grupo, como también se ha convertido no un gurú, sino un grupo de practicantes que impulsan desde sus propias áreas de formación profesional o de sus oficios también. Ayudan todos, unos un poquito más, otros un poquito menos,
pero todo el mundo empujando para que se desarrolle, crea una necesidad administrativa también, dijéramos. Ya no es una ashram exclusivamente, que siempre fue además gestionado por mucha gente voluntaria, ¿no? Pero se lo atribuían a una sola persona. Eso va a requerir también como una reformulación de la, dijéramos, de la forma en que podemos subsistir desde el punto de vista económico, ¿no? Porque de todas maneras estamos inmersos en esta sociedad. Fuera otra, seguramente no tendríamos muchas afugias en ese campo. Pero allí hay también un replanteamiento, dijéramos, en lo administrativo, me parece. Sí, definitivamente. Yo creo que hemos venido probando formas diferentes de organizarnos y a mí me ha quedado una enseñanza grande, mm, y creo que a cada uno de los colegas les van quedando enseñanzas diferentes también, porque justamente lo que se está honrando es la diversidad y la diferencia. En mi caso, yo pienso que para que una estructura de estas funcione necesita de una masa crítica de personas, ¿cierto? Ujú. No funciona en grupos tan pequeños, tampoco tal vez tan grandes, ¿cierto? Digamos que la Sí, estructura del gran gurú puede crecer, por ejemplo, como Sadhguru, que crece, es el gurú tal vez más famoso de toda la historia del yoga, puede crecer a proporciones abrumadoras, ¿cierto? Como McDonald's, ¿cierto? Muy fácil. Son franquicias que básicamente siguen un método exacto al pie de la letra, entonces pueden crecer sin límites y son el bosque o el bosque monocultivado que se va tragando todo y va matando todo, ¿cierto? Ahora, estos espacios que respetan, son bosques nativos que tal vez no pueden crecer a más de cierto punto porque va cambiando la altura, va cambiando la región y ya necesitan cambiar las especies también. Entonces, ¿qué hacemos? Hablemoslo en términos más concretos. Ya no voy a parar ya con la metáfora del árbol que me gustó mucho, entonces me quedé pensando en eso y las ujú. hamburguesas de McDonald's, sino hablar de las personas concretamente, que nos estamos organizando en grupos y que necesitamos organizarnos también administrativamente porque si no es un caos, ¿cierto? Entonces, si es muy pequeño el grupo, es muy difícil, como se necesita de una masa crítica para que haya diversidad, ¿cierto? Si somos, digamos, 40 personas, puede que todas seamos tan distintas que sea muy difícil como aprovechar la fuerza de las diferentes manifestaciones y expresiones de esas diversidades. Pero cuando hay una masa mucho más grande de personas, digamos unas 400 personas, ahí puede haber, o 1000 personas, ahí ya puede haber grupos pequeños dentro de ese grupo, ¿cierto? O sea, un conjunto de especies dentro de un Ujú. bosque nativo, bueno, ahí volví, Sí, sí, sí. para que puedan también los grupos ser más nutridos y Ah, funcionar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, en Ananta éramos 8 profesores, o somos 8 profesores, pero ahora estamos trabajando en un proyecto que obviamente busca acoger también a Ananta, que es un proyecto que todavía no tiene un nombre, ¿cierto? Estamos sí. pensando en el nombre del rizoma o micorriza o gurú, o como sea que se O vaya a micos y llamar el risas también. proyecto. Micos y risas. eh, es un micorriza. Ya sería como muy juguetón, demasiado juguetón, pero está bueno. Creo que tiene que tener mucho de micos y risas. Bien, tiene que También. tener mucho de eso, pero también organización, tiene que tener Sí, sí, ciertos sí, límites claro. también, creo que es importante. Y en ese sentido estamos juntándonos personas profesionales en diversas áreas, desde la terapia, desde el yoga, desde otras disciplinas como la astrología, por ejemplo, el tarot, lo que realmente sea que resuene y que pueda coexistir en esta diversidad, ¿cierto? También un equipo de abogados que puedan acompañar procesos de personas que hayan sido víctimas de abuso en sectas. Vamos a acompañar a estas personas desde lo terapéutico y también desde lo legal y Ujú. vamos a dar clases, ¿cierto? Vamos a dar clases de diferentes cosas, de yoga, también decir yoga es decir muchas cosas, porque son Ujú. muchos linajes, muchas propuestas. Y bueno, hablando de eso, yo tengo clase ya, tengo ya Sí, sí, mismo que sí. empezar una clase, entonces Muy nos vemos bien. en la próxima emisión. Yo les voy a dejar aquí con Robert para que él cierre Listo. porque No, tengo que ya vamos atender. a, vamos a cerrar el día de hoy. Mati, muchísimas gracias, de verdad. Estas reflexiones. Vamos a seguir invitando profesores, profesoras de yoga y de otras manifestaciones para que nos acompañen en los sábados en el aula abierta de Ananta. El próximo sábado con otro capítulo específico de El yoga tiene futuro. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Un abrazo. Gracias, Robert. Un abrazo inmenso.